Torreón. Gracias por la invitación a nuestro hermano Castillo, al grupo de jóvenes. En verdad, muchas gracias. Siempre para mí es una verdadera bendición ser recibido por la alegría de su pastor, por la alegría también de los jóvenes y de algunos miembros de nuestra iglesia. Para nuestros hijos también es muy hermoso venir aquí, puesto que tienen amigos acá en Torreón y les encanta venir también para acá y convivir con cada uno de ustedes. Por eso nos dejamos venir la familia Teletín completa, ¿verdad? Para besarnos con algunos hermanos, amigos que conocemos y que tenemos acá en el amor del Señor. Seguimos trabajando en la ciudad de Tampico, hermanos, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Seguimos trabajando ahí, en la iglesia Bautista en Formación, Esperanza para Vivir. Seguimos trabajando, seguimos creciendo y estableciendo el reino de Dios en Tampico, abriendo diferentes ministerios e incursionando en diferentes áreas, como son el deporte, como lo es las escuelas a través de conferencias, de escuelas para padres, y estamos trabajando arduamente en la ciudad de Tampico. Sigan orando por nosotros, para que Dios siga obrando en medio de nosotros, en nosotros como iglesia, y también para que nosotros podamos influir en medio de la sociedad. Hermoso himno que escogieron para el aniversario, ¿verdad? Que mis pies tan solo puedan ir, que mis pies tan solo puedan ir de los santos en pos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? De los santos, del santo, ¿verdad? Yo sé que se acopla el asunto de los santos acá, ¿verdad? Por eso tal vez escogieron el himno, no lo sé, pero qué hermoso, hermanos, de verdad, que desde la celebración también de su aniversario, y por ahí creo conocer al predicador que viene para el aniversario, ¿verdad? Y será un gozo también que puedan escuchar la palabra de Dios de su siervo. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en la segunda carta del apóstol Pedro, segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a leer los versículos 1 del 5 al 8. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos del 5 al 8, hermanos, por favor. Y les voy a pedir que me sigan con su vista. Voy a leer esta porción de la Escritura. El tema de esta Semana de la Juventud es transformados a la imagen de Jesucristo, transformados para ser como Jesús, en su carácter, en su temperamento, en su forma de ser, en su mente, en su mentalidad. Y hoy vamos a ver una fórmula para la transformación a la imagen de Cristo Jesús que el apóstol Pedro nos da en una de sus cartas. Así es que síganme con su vista, por favor, y leamos segunda de Pedro 2, versículos del 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre bendito, te quiero dar las gracias, Señor, por la oportunidad que me das de estar delante de esta congregación. Háblanos, Señor, en esta hora. Hay algo hermoso que nos quieres decir, algo hermoso y práctico, Señor, para tu iglesia. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. A muchos se les complican las fórmulas en las clases de álgebra, física, estadística, trigonometría, etcétera, contabilidad o qué sé yo. A muchos, no a todos, pero a algunos se les dificultan esas materias, ¿verdad? No a todos, a algunos por las sonrisas de los jóvenes, así como que veo que sí, ¿verdad? Es decir, no se preocupen, también yo fui del club, a mí física no me entraba, la educación física sí, pero la materia así como que no mucho. Y bueno, pues de alguna manera no nos entran por ahí las fórmulas en estos sentidos. Sin embargo, dichas fórmulas solo son herramientas o ayudas para la comprensión y resolución de conflictos. Las fórmulas que se nos dan son herramientas. De hecho, es muy factible que un maestro pueda, de alguna manera, guiar a sus alumnos a hacer un examen con formulario. ¿Por qué? Porque son herramientas. Si tú no las sabes usar, de nada sirve que tengas el formulario. Así es que hay maestros que dan esa opción a sus alumnos. Es decir, es una manera de ayudarnos a comprender ciertas reglas o normas en diferentes áreas.
De la misma manera, los antiguos maestros daban listas o fórmulas para distintas áreas de la vida. Los antiguos griegos daban una lista de ciertas cosas, como una fórmula, como fórmulas, para que los jóvenes, para que sus alumnos, para que sus estudiantes pudieran entender y pudieran tener una mejor comprensión de algunas áreas de la vida. A falta de libros de texto en la antigüedad para las clases, los maestros utilizaban algunas frases, acrósticos, listas para facilitar la memorización de la enseñanza. Tal parece que el apóstol Pedro nos quiere dar una lista o una fórmula o una receta para no estar ociosos y sin fruto. Dice el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Desde una perspectiva, al incluir la palabra añadir, nos está hablando de una suma. Si usted se da cuenta en la lista, podemos ver que va diciendo, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. La palabra añadir, ¿qué significa? Sumar, es decir, es una receta, es una fórmula, es una suma, pudiéramos decirlo así. Es por eso mismo que podemos decir que estamos frente a una fórmula para ser guiados ante la imagen de Jesucristo, para ser transformados como Jesús lo fue. Es una fórmula para tener éxito en la vida cristiana y por énfasis en el mes de la juventud, para ser joven transformado a la imagen de Jesucristo, o igual para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo manejaba también fórmulas. Usted sabrá, y tal vez sabe de memoria, lo que es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si usted se da cuenta, de alguna manera, esta lista que da el apóstol Pablo es una lista que es fácil de aprender. Las palabras están diseñadas de que usted se las pueda aprender fácilmente. Y el apóstol Pedro nos da su propia lista, su propio fruto de lo que él considera la imagen o el reflejo de lo que es el Señor Jesucristo. Y esto es lo que nosotros debemos proyectar también hacia los demás. Analicémoslos como si fueran una receta. A mí me gusta de alguna manera hacer sermones que puedan ser prácticos o que puedan ser memorizables para los jóvenes o para los oyentes. Si Daniel y Cristi recuerdan cómo se llamó el sermón de su boda, o cuál era el acróstico de su boda, ¿cuál fue? Gol, ¿verdad? Así es que, y los instamos a meter muchos goles en la vida, ¿verdad? Así es que me gusta de alguna manera hacer sermones que a ustedes y que nosotros podamos aprender y digerir y que podamos retenerlos la mayor parte del tiempo. Así es que, ¿por qué no hacemos una receta? ¿Ha hecho usted alguna vez un pastel? ¿Cuántos han hecho aquí alguna vez un pastel? Yo puedo levantar la mano, porque sí, me meto a la cocina y hago pasteles. Así me ganó mi esposa, me hizo un pastel. Y como sabía que me gusta mucho el personaje de Tiger, lo hizo así de Tiger y todo el asunto, ¿verdad? Así muy padre, muy bonito, y me lo llevó al seminario cuando estaba estudiando, con un ramo de rosas, por cierto, me lo llevó con un ramo de rosas. Las mujeres también dan rosas, y acá los hombres nos gusta también recibirlas, ¿por qué no? Así es que, chicas, luego platiquen con mi esposa, les puede dar tips de cómo agarrar un pastor. No, no es cierto. Así es que, ¿por qué no vemos esto? Fórmula, una receta para la transformación a la imagen de Jesús. Primero que nada, pongamos el recipiente. Por ahí está, más adelante, si vamos a la diapositiva que dice, pongamos primero el recipiente. Dice la Escritura, añadid a vuestra, ¿qué? Fe. Estamos ahí en 1 de Pedro, no cierre su Biblia, por favor. Ahí en 2 de Pedro, perdón. Añadid a vuestra fe. Se dice que el orden de los factores no altera el producto. ¿Recuerdan esto? El orden de los factores no altera el producto. Pero sabe una cosa, en esta receta, en esta fórmula, el orden de los factores sí altera el producto. Si nosotros no ponemos en primer lugar este factor, este ingrediente, la fe, todo lo demás no sirve de nada. Todo lo demás no sirve de nada. Sin embargo, en este caso, en esta fórmula, los ingredientes de la receta no sirven de nada si no se tiene el recipiente correcto. Todo empieza con la fe. Todo empieza con la fe. No hay nada que no podamos hacer o que no podamos empezar con la fe. El primer paso para la transformación a una nueva vida, a una vida mejor, a una vida en Cristo, es creer en el Hijo de Dios. No hay de otra. Es el primer ingrediente.
Es como si usted quisiera poner todos los ingredientes de un pastel y ponerle la harina, los huevos y la leche sin un recipiente. ¿Qué pasaría? Se nos derramaría todo. No podríamos batirlo, no podríamos mezclarlo, no podríamos hacerlo. De la misma manera, para ser conformados a la imagen de Jesús y para poder proyectar una vida cristiana sana, saludable y de impacto a la sociedad y a este mundo, primero que nada tenemos que tener el recipiente de la fe. No se puede definitivamente iniciar un proceso de transformación si no es a través de creer en Jesucristo como el Hijo de Dios y Salvador de cada uno de nosotros. Una persona puede dejar el hábito del alcohol, el cigarro, algún vicio, un mal hábito. Sin embargo, sin el cambio radical que Jesucristo puede ofrecer a todo hombre, todo esto es vano. O solamente puede ser transferencia a otros hábitos, o bien humanismo puro, que hoy en día está de moda. Tú puedes vencerlo, tú puedes esto, tú puedes el otro. Pero el carácter y el ser interior, el ser espiritual, sigue siendo el mismo. Mi esposa es estudiante de la carrera de psicología, en alguna ocasión les comenté, y sé que a algunos cristianos incluso no les parece este tipo de carreras o algo así. Sin embargo, ella ha llegado a una conclusión importante que juntos hemos platicado. Un cambio real, radical, único y verdadero solo puede darse a través de Jesucristo. Y a partir de ahí, dice ella, podemos empezar cualquier terapia para soporte de los cambios y conductas en el individuo ahora. La mamá está preocupada porque su hijo, no sé qué, llévelo al psicólogo. Sí, hermana, llévelo, sí, ¿por qué no? Pero ¿sabe qué? Primero preséntele el plan de salvación. Es lo primero que tiene que hacer con su hijo. ¿Me explico? Es decir, es bueno, es correcto que vaya a consejería. Si usted, su esposo, está orando por él y quiere, primero, preséntele el plan de salvación. Preséntele a Jesucristo a través de su propia vida. Y entonces, todo lo demás vendrá por añadidura. Es el primer paso del recipiente, poner el recipiente. Un cambio radical y único solo se da a través de Jesucristo, y de ahí podemos partir. Es como si quisiéramos hacer un pastel y no tuviéramos un perol, un traste, un recipiente adecuado. Al agregar la leche se desparramaría toda. Al agregar la harina, la mantequilla, los huevos y los demás ingredientes, lo único que pasaría es que a la hora de batir no podríamos hacer nada. Para ser transformados a la imagen de Jesús, para parecernos a Él en su carácter, en su sentir y en su pasión, debemos iniciar poniendo nuestra fe y convicción en Jesucristo como el Hijo de Dios y Salvador. Este es el primer paso y es el más importante. Ahora, no estoy diciendo si estás bautizado, no estoy diciendo si eres diácono, no estoy diciendo si eres hijo de pastor, si eres yerno, nieto de no sé quién o qué sé yo. No estoy diciendo nada de eso. Si eres miembro de la iglesia desde hace 50 años tal vez, o tal vez desde hace 120 años, no lo sé, ¿verdad? Si a lo mejor hay algún hermano por aquí. ¿No está Chabelo en la congregación? No. Pues no hay nadie de 120 años tal vez. Así es que no estoy diciendo eso. Dios no tiene nietos, Dios no tiene sobrinos, Dios tiene hijos. Y el primer paso que tienes que dar para ser transformado a la imagen de Jesucristo es creer en Él. No se puede empezar de otra manera. No se puede empezar de otra manera. La única forma es a través de un nuevo nacimiento. ¿De qué manera este jovencito que está aquí sentado en la banca, de qué manera él nació pareciéndose a un servidor, pero con rasgos característicos de mi esposa? Gracias a Dios que tuvo rasgos de mi esposa, gracias a Dios. ¿De qué manera? Naciendo. ¿De qué manera vas a tener los rasgos y el carácter de Jesucristo? Naciendo de nuevo. Y solamente se puede dar a través de entregarle tu vida a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. No importa si estás bautizado, si eres el presidente de la Unión de Jóvenes, si eres la presidenta de la Femenil, no importa eso. Quiero decirte que conozco un hermano que dice, yo me bauticé 3 veces. La primera, pues, por rociamiento cuando era pequeño y no quisieron. La segunda, porque pues todos andamos en un día de campo y todos se bautizaban. Yo dije, no, pues yo también quiero, y se bautizó. Pero mi vida no era la correcta.
Dice, yo era un diablo con cola, dice, era un diablito remojado, decía ese hermano. Hasta que entregué mi vida a Jesucristo y Él pudo salvarme, limpiarme de toda maldad y de todo pecado. Y entonces le entregué mi vida, creí en Él verdaderamente, entró en mi corazón y después fui bautizado, y él decía, por primera vez, porque en realidad esa solamente es la que cuenta. La Escritura dice un solo bautismo. Para Pedro, la fe es la convicción de que lo que Jesucristo dice es verdad, y que nosotros nos podemos entregar a sus promesas y nos podemos consagrar a sus demandas. Y nos podemos consagrar a sus demandas. Primer ingrediente, hermano mío, el perol de la fe. No hay de otra. Segundo ingrediente, ahora sí, añada la clara de 2 huevos. Dice la Escritura, añadid a vuestra fe, ¿qué cosa? A ver si están aquí conmigo o ya están, ya se durmieron, ya dicen que tengo voz así como que, si quiere luego compra el CD y se duerme en la casa, hermano, para que no tome el diazepam o algo así, pero si están conmigo, añadid a vuestra fe, virtud, dígalo fuerte, añadid a vuestra fe, porque para eso lo hizo Pedro, oiga usted, para eso lo hizo Pedro, para que nos lo aprendiéramos. Añadid a vuestra fe virtud. La palabra griega que traduce virtud es arete, que también puede traducirse como coraje, como entrega. Es decir, el apóstol nos llama a iniciar la vida poniéndole muchas ganas, mucho coraje, mucho carácter, mucha entrega, mucha determinación. Si ya hemos creído en Jesucristo, no podemos ir por la vida con desánimo y sin fuerzas. Coraje no es cuando una persona le tiene tirria a alguien, ¿verdad? Dice, no, es que le tengo coraje. No, eso no es coraje, eso es rencor, eso es raíz de amargura, eso es otra cosa. Coraje es cuando una persona tiene el aplomo para salir adelante a pesar de cualquier dificultad. Coraje es lo que se requiere para sacar adelante una situación difícil. En la familia requerimos coraje, valor, doble esfuerzo para sacar adelante, por ejemplo, hoy en día la economía. Coraje es lo que debemos añadir cuando nos dan una mala noticia como una enfermedad, la pérdida del empleo, un ser querido que ha partido con el Señor. Coraje es lo que se requiere para afrontar con decisión el perdón y el mismo empeño que debe de poner aquel que perdona para finiquitar una deuda. Es coraje, aplomo, entrega, valentía lo que requiere la vida cristiana. La Escritura dice que ¿quiénes son los que arrebatan el reino de Dios? Los valientes. ¿Y sabe cuál sería la mejor traducción? Los violentos. Los violentos. Ahora, no significa que andemos armados aquí, ¿verdad? Y gracias a Dios las cosas me están platicando como que se están calmando por acá un poco, también en Tampico, gracias a Dios. Pero no significa eso. Significa los que tienen el deseo de vivir, las ganas de vivir y seguir viviendo, a pesar de las circunstancias en las que a veces nos encontramos. Quiero decirle, hermanos míos, que para mí estar hoy aquí y al estar cantando, el estar parado aquí, significó mucha nostalgia. Estar parado aquí siempre era tener al lado un amigo muy querido y muy amado por esta iglesia, que partió ya en la presencia del Señor y que nos dejó un ejemplo tremendo de coraje y de garra. Y el ver a Claudia seguir aquí, entregada a la obra del Señor, es un ejemplo para mi vida de ese coraje que se requiere para seguir adelante en la vida cristiana. Eso es lo que necesitamos, hermanos míos. Hemos creído ya en Jesucristo, pues ahora tengamos el carácter, el valor, la valentía de declarar que somos sus hijos. En las escuelas y hoy en día está tan de moda tantas cosas, y nosotros nos quedamos tan callados en ocasiones por la mal llamada tolerancia. Hoy en día se le llama tolerancia a tener que pensar igual como las leyes están queriendo hacernos pensar. A eso se le llama tolerancia hoy en día. Disculpe usted, pero eso no es tolerancia. Porque cuando usted expresa una opinión contraria a lo que el mundo hoy en día está diciendo, entonces esos que piden tolerancia se vuelven ¿qué? Intolerantes con nosotros, ¿no es cierto? Y jóvenes les va a tocar y les está tocando vivir en un mundo el cual cada vez va más y más en decadencia. Y se requiere que abran la voz, que abran la boca, y que se escuche la voz del Señor a través de ustedes y a través de cada uno de nosotros. Tenemos que tener coraje, garra para afrontar y así tener firmeza día con día.
Comience cada día, hermano mío, con la firme certeza y convicción de que Jesús está de su lado. El pastor Gilberto Gutiérrez nos platicaba una anécdota. Él todos los días, dice, se despierta por la mañana y le pregunta a su esposa: mi vida, ¿hay alguien en el cielo que me escucha cuando oro? Y ella le dice: sí. Y después le hace otra pregunta: ¿hay alguien en la tierra que me ama? Y ella le dice: sí, yo te amo con todo mi corazón. Y él dice: vientos. Y ella le contesta: ya deja dormir. No, no es cierto, no sé si le diga eso, pero se despierta de esta manera con la mañana. Recuerdo todos los días, antes, cuando mi pequeño hijo estaba más pequeño todavía, le podía decir en las mañanas: buenos días al nuevo pollito. Y él me contestaba: buenos días al nuevo papá. Y eso me daba la oportunidad a mí, de ese día, ser un nuevo padre. Y de reafirmar el compromiso que tengo con Dios, de que Él sea un hijo de Él. Otra forma de traducir la palabra arete es excelencia. Es decir, hacer todas las cosas con un toque especial y de manera excelente. Mire, las cosas las podemos hacer bien o las podemos hacer mejor. Les comentaba, y voy a estar a lo mejor comentando algunas cosas, soy entrenador de fútbol de categorías infantiles. Soy entrenador de fútbol de categorías infantiles. Actualmente estoy en la Escuela de Fútbol Correcaminos de Tamcuá, Tampico. De ahí han salido jugadores como Julio Gómez, la Momia Gómez, que se hizo famoso aquí en el estadio de Torreón, ¿verdad? Aquel remate de cabeza y el gol de Chilenita, que le dio el pase contra Alemania, ¿verdad? El mejor partido que ha habido tal vez en la historia de las selecciones mexicanas, se dio aquí en el estadio de Torreón. Y él salió de esta escuela, Rodolfo Pizarro, que está actualmente con el Pachuca, y otros más que están en diferentes ámbitos. Y una de las cosas que yo trabajo con los niños, siempre hacemos una oración antes de iniciar el partido, y cuando terminamos el partido, por ejemplo ahora el torneo estatal, en el mes de marzo fuimos al torneo estatal, llegamos a la final, y en la final perdimos. Y siempre hacemos una oración al principio, y en la oración siempre le decimos al Señor que nos ayude en búsqueda de la victoria, pero que sea cual sea el resultado, vamos a aceptar lo que Él nos dé. Y perdimos la final. E imagínense a niños de 8 años, de 7, 8 años llorando por haber perdido la final de fútbol. A su entrenador también tratando de darles ánimo, un servidor y el otro profesor, el profesor Ricardo Munguía, es futbolista profesional, dándoles ánimos. Y lo que hicimos fue que todos juntos nos arrodillamos ahí en la cancha y le dimos las gracias a Dios por habernos dado el segundo lugar. Las cámaras de televisión y los reporteros y toda la prensa, en vez de estar captando al primer lugar, se fueron con nosotros y nos captaron. Y las imágenes están en YouTube, están en internet, si usted las quiere ver, luego le puedo pasar el link. Y fue hermoso entonces, porque a pesar de que perdimos, la gloria se la llevó el Señor. Y en medio de una derrota, el glorificado, ¿quién fue? El Señor. Porque aprendimos a darle la honra, aún en medio de una situación difícil. Y estamos sembrando el reino de Dios en esos pequeños hermanos. Yo les pido que estén orando, que oren, porque yo sé que de ahí van a salir futbolistas profesionales, y que ellos puedan honrar al Señor en ese ámbito o en ese medio. Así que, hermanos míos, podemos decir que necesitamos coraje, determinación, y tenemos que salir adelante. Ya basta de lamentaciones, hermanos. A veces parece que vivimos la vida cristiana lamentándonos y lamentándonos y lamentándonos. Venimos a veces a la iglesia con menos acciones de gracias y con muchas más peticiones. Acciones de gracias en la iglesia, 3, 4, peticiones, 2 horas. Y yo no digo que no pidamos al Señor, pero también podemos pedir agradeciendo, ¿no es cierto? Señor, te doy gracias porque sé que viene una enfermedad y tú estarás conmigo. Es diferente, ¿no es cierto? Te pido que estés conmigo. Discúlpeme, el Señor va a estar con usted, ni siquiera tiene que pedírselo. Pero podemos ser más agradecidos. En nosotros está cambiando nuestro chip y la forma en la que nosotros entendemos la vida cristiana. Pongámosle coraje y entrega a nuestra vida y seremos transformados a la imagen de Dios. Entonces, hermanos míos, llevamos el recipiente de la fe.
2 claras de huevo, ¿verdad?, que significan la virtud, el coraje. Y tercer ingrediente, agregue 4 tazas de harina. A la virtud, ¿qué se le debe añadir? Conocimiento. A la virtud, conocimiento. Una vez que tenemos el coraje para hacer las cosas, debemos añadirle el conocimiento. Debemos añadirle conocimiento. Miren, en una ocasión se encontraba un jefe, un empresario, y salió él al cuarto donde están todas las máquinas, la trituradora, la copiadora, donde estaban todas las máquinas, el escáner, etcétera. Y entonces él estaba parado frente a una máquina, pero no sabía moverle. Había alguien que regularmente, la secretaria, le sacaba las copias, pero no estaba en ese momento y él le urgían, así es que fue hasta el lugar donde estaba y no sabía, parado frente a la máquina, y no sabía cómo sacarlo, no sabía. Y entonces estaba ahí, y entonces llega otra persona y le dice: ingeniero, discúlpeme, por favor, permítame, por favor. Y entonces él agarra las hojas y las mete por la trituradora y salen por el otro lado. Y le dice el ingeniero: ¿y por dónde salen las copias? ¿Sabe algo? No hay peor cosa que un tonto con iniciativa. Nosotros tenemos que ser personas capaces y capacitadas para trabajar en la obra del Señor. Quien hace las cosas sin pensar, a la ahí se va, puede ocasionar grandes conflictos en el hogar, en una iglesia, en una empresa o en cualquier lugar. Hermanos míos, la iglesia ofrece un cúmulo de oportunidades para aprender, una diversidad enorme de planes, estudios, institutos para capacitarse. Aprovéchelas, hermano mío. Aprovéchelas. No seamos oidores solamente de la palabra de Dios, sino hacedores de la misma. El conocimiento al que se refiere el apóstol Pedro no es el de una persona que sabe mucho, sino el de una persona que aplica mucho. La palabra es gnosis. Es una palabra griega que significaba conocimiento, pero un conocimiento práctico. Es decir, no solamente es saber, sino es hacer. Sabiduría, según la Escritura, según el libro de Proverbios, no es saber y conocer muchas cosas. Sabiduría tampoco es diferenciar entre lo bueno y lo malo. No, eso no es sabiduría. Sabiduría es escoger lo bueno de lo malo. Es tomar los pasos correctos. Es muy claro el Sermón del Monte y cómo el Señor cierra con una ilustración hermosa el Sermón de la Montaña. Él dice: un hombre edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Vinieron vientos, vinieron tempestades y soplaron y no pudieron derribar aquella casa porque estaba fundada sobre la roca. Pero otro hombre insensato, ¿sí?, vino, construyó su casa sobre la arena. Vinieron lluvias, soplaron vientos y destruyeron aquella casa porque estaba fundada sobre la arena. Y fue grande su ruina. Y entonces dice: aquel que oye mis palabras y las hace, le compararé al hombre prudente. Pero aquel que oye mis palabras y no las hace, le compararé al hombre insensato. ¿Cuál es la roca en este pasaje? ¿Cuál? No, hermanos míos, Cristo no es la roca en este pasaje. Fíjese bien lo que dice. Uno escucha y funda su casa sobre la roca. El otro escucha y no funda la casa sobre la roca. ¿Cuál es la roca en este pasaje? ¿Cuál? La obediencia. ¿Es Cristo la roca? Sí, es cierto. Cristo es la roca que desecharon los edificadores, sí, es cierto. Pero en este pasaje y en este contexto, la roca es la obediencia. Los dos escuchan, los dos oyen, pero uno hace y el otro no. ¿Sí? ¿Cuántas mamás están aquí y le han dicho a sus hijos la famosa frase de: parece que te entra por un lado y qué? Ah, ¿sí se la saben? Yo pensaba que nada más las mamás de Tampico la decían. No, también acá en Torreón sí las dicen sus mamás, chavos, sí. Sí. Parece que te entra ¿qué? Por un lado y te sale por el otro. ¿Qué significa eso? Que no me hiciste caso. O sea, que te lo digo y te lo repito y ¿qué? Y no lo haces. ¿Sabe que Dios a lo mejor nos diría a nosotros eso? Ay, Víctor Martínez, parece que te entra por un lado y te sale por el otro. Edifiquemos nuestra casa sobre la roca, hermanos míos, que es la obediencia. La harina, una de sus propiedades
es precisamente esto. Se utilizaba en el mundo antiguo incluso como metáforas, para metáforas del conocimiento. Crezcamos en el conocimiento para ser transformados a la imagen de Jesús. Mira, joven, yo quiero decirte algo hoy en día. Dios puede usar a un hombre ignorante, pero no puede usar su ignorancia. Dios puede usar a Pedro, que era un hombre sin letras, pero él se tuvo que preparar y tuvo que capacitarse y estar con el Señor durante 3 años para poder dar palabra. Dios puede usar un hombre ignorante, pero no puede usar su ignorancia, no puede usar lo que él ignora. ¿Y qué debo hacer para ignorar menos? Meterme al conocimiento de Cristo Jesús a través de su palabra. La iglesia provee muchas oportunidades: institutos bíblicos, discipulados, escuela dominical, cultos, células, reuniones de las mujeres, jóvenes, etcétera. Aprovéchenlas, hermanos míos. Aprovéchenlas. Pero no seamos Biblias de púlpito. Con todo respeto, y espero y esto no os ofenda, pero hay cristianos que son Biblias de púlpito. Con mucho respeto lo digo, pero ¿para qué sirve una Biblia de púlpito? Para lucirse nada más. No sé si esta Biblia se lea, pero por lo que veo aquí, no se mueve de este lugar, ni se mueve de estas hojas. ¿No es cierto? Hay cristianos que así son. Dicen que son cristianos, se ponen una camisa, están abiertos, están a la vista, pero no se usan, no son usados para servir. Y tienden a ser como una Biblia de púlpito. Crezcamos en el conocimiento para ser transformados a la imagen de Jesús. Agreguemos un ingrediente más. Añidámosle una barrita de mantequilla. Al conocimiento, que hay que añadirle dominio propio, hermano mío. ¿Cuánta falta hace en nuestra vida y en la familia el dominio propio? Un hermano decía que su esposa no tenía dominio propio, que tenía demonio propio. Bueno, cada quien, ¿verdad? Cada quien. Yo no sé si usted tenga dominio propio o demonio propio, hermano mío, pero la Escritura dice que debemos tener control de nuestra vida. El autocontrol y el refrenarse a uno mismo es una de las más grandes evidencias que tenemos del Espíritu de Dios. Mire, hay iglesias en donde se puede brincar, danzar, chacotear, hacer circo, maroma y teatro, pero si al salir de ese lugar apenas vamos manejando y ya le están recordando la progenitora al otro conductor, ¿cuál Espíritu de Dios? ¿Cuál Espíritu de Dios? La señal de que el Espíritu Santo está en nosotros no es que yo hable en lenguas, sino que aprenda a controlar la mía. ¿Me explicó? El apóstol Pablo dice que nos muestra un camino más excelente, que es el amor. La palabra griega que se usa para dominio propio es enkrateía, que literalmente significa la capacidad de tener las riendas de uno mismo. ¿Qué significa tener las riendas? ¿Qué se imagina? Un caballo, arriba de un caballo, y tener las riendas significa tener el control del caballo. La palabra griega que se usa para esto es control, dominio propio. Que necesitamos todos, no nada más la juventud, necesitamos todos este dominio propio, en muchos sentidos. Para eso mismo, tenemos que añadir la mantequilla. Mire, hermano, hay cosas que tenemos que dejar que se nos resbalen. El técnico de la selección mexicana de fútbol, ¿verdad? Después de hacer una Copa de Oro espantosa, podríamos decir de alguna manera, no sé, pero ganaron al final de cuentas. Pero ¿qué fue lo que dijo él? Yo me lo voy a encontrar un día y donde lo vea, ahí va a ser. Y lo perdió todo. Lo perdió todo, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por un rato de descontrol? ¿Por un rato de gritarle, de golpearle a alguien? ¿Para qué? Mire, como entrenadores de veras nos gritan de todo, quiero decirle. Me ha tocado estar en partidos, repito, con mis niños, y está uno así atrás, aquí está la mayacorla, y se ponen aquí atrás de uno a gritarle improperio. Por eso no le digo, mamá, no vayas a los partidos a ver a tu nieto, porque no, mamá, no, hablan de ti muchísimo en los partidos, mamá, así que mejor no vayas, ¿verdad? Pero de todas maneras le encanta ir a ver a su nieto jugar. Y ¿qué tiene que tener uno? Dominio propio.
control de uno mismo. Sé de pastores que son drásticamente abusados por sus diáconos en muchos sentidos, o que hermanos de la iglesia les hablan como ellos quieren. Hermano mío, llevemos la vida con más calma, con tranquilidad. Total, hermano, si lo mandan a la goma, no se preocupe. Hoy aprendí que la goma es un ejido. Así es que no se preocupe. Y por cierto, dice el pastor que muy bonito. Así es que no se preocupe. No se preocupe. Se dice que Alejandro el Grande, que dominó el mundo antiguo y dominó todo lo que se conocía como el mundo antiguo, cuando llegó a un lugar, no recuerdo en realidad a qué mar llegó, pero cuando llegó a un lugar donde ya no podía ya no tenía nada por conquistar, dicen que se tristeció. Dominó el mundo antiguo por completo, pero no pudo dominar su vida. Era un esclavo de los vicios, de los excesos, de las drogas, del alcohol, de una sexualidad desenfrenada y de una manía por el poder. Controló el mundo, pero no pudo controlar su vida. Dominemos nuestra vida, seamos transformados a la imagen de Jesús. Una señal de un cristiano transformado a la imagen de Jesús es el dominio propio, hermanos míos. Definitivamente que es el dominio propio. Así es que busquemos dominarnos a nosotros mismos, pongámosle rienda a nuestra vida y mantengámonos en un camino correcto. Un ingrediente más, agregue una cucharadita de royal, o sea, ¿de qué? De levadura. Al dominio propio, ¿qué cosa? Paciencia. Podemos traducir también, la palabra paciencia se puede traducir como perseverancia o persistencia, es decir, no es una paciencia de no hago nada, sino es una paciencia de perseverancia, es una perseverancia, es una persistencia. Esta es la clase de virtud que necesita un cristiano para crecer. Hermano mío, no hay atajos para el cristiano. Para la vida cristiana no hay atajos. Si usted dice o admira algún hermano de su congregación y se dice, wow, ese hermano cómo sabe, wow, ese hermano cómo predica, wow, esa hermana cómo habla, ese hermano cómo ora, yo quisiera una vida de oración así, o una vida devocional así, etcétera. Créame que ese hermano ha fraguado todo eso, lo que es hasta el día de hoy, tal vez de rodillas delante de su Padre Celestial, o metido en la palabra del Señor. No hay atajos para la vida cristiana, tenemos que perseverar y tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. La vida cristiana, hermano mío, quiero decirle lo siguiente, no es una carrera de velocidad. La vida cristiana no se trata de quién llega primero. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Gracias, hermano, aquí tengo. Gracias, muy amable. La vida cristiana es una carrera de resistencia. La palabra de Dios nos dice que los primeros cristianos perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Muy probablemente tal vez se refiere a la Didaché, que es un escrito muy antiguo que habla acerca de la doctrina de los apóstoles, todas las enseñanzas apostólicas que aquellos que estuvieron caminando con el Señor dejaron escritas. Es un escrito, usted lo puede encontrar por internet, es muy interesante. No está dentro del canon de la escritura, no fue tomado en cuenta para el canon, porque hay algunas cosas que por ahí tal vez son demasiado prácticas y que dejan algunos vacíos, pero es una práctica que tenían, es un libro que también tenían los primeros cristianos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros. La levadura, ¿qué es lo que hace en un pastel? ¿Lo hace qué? Crecer. Nosotros como cristianos tenemos que crecer. Es por eso que debemos agregar la levadura de la persistencia. En la iglesia, la familia, el trabajo y en nuestra vida misma, no podemos darnos por vencidos. Ante las pruebas, los errores, los fracasos, no podemos tirar toda la basura y decir que ya no podemos más. Se vale llorar, pero rendirse jamás. Se vale llorar, pero rendirse jamás. Pedro nos habla de firmeza, y es la cualidad de los hijos de Dios, de permanecer firmes.
Este hermoso himno, ¿verdad? Firmes y qué, y adelante. ¿Quiénes cantaban ese himno? El ejército norteamericano en la guerra civil. Ellos cantaban ese himno. De eso, por eso es muy marcial, ¿verdad? El hermano acá que es músico, si se da cuenta, es muy marcial. Se puede hasta tocar con una banda de guerra. Prau, 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 ¿verdad? Firmes ya, prau, prau, prau. Porque es muy marcial. Porque se lo cantaban aquellos que iban en búsqueda de la libertad, de los derechos civiles. Estaban buscando, era una búsqueda, aún incluso de una tierra que les había dado el Señor. Habían salido las primeras colonias que llegaron a los Estados Unidos, salieron como protestantes que llegaron acá a un nuevo mundo, a encontrarse un lugar donde pudieran dejar de ser perseguidos por sus creencias. Pero el rey de Inglaterra quería seguir teniendo dominio sobre ellas, y se da esta cuestión. Y aquellos hombres marchaban cantando este himno. Hoy nosotros lo cantamos y tenemos que también decir: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús, ¿qué? Nos ve. Él es nuestro jefe soberano y nuestro capitán. Y si Él está con nosotros, hermanos míos, yo le entro. Yo le entro, porque Él está con su pueblo. Perseveremos en Dios. Él nos está transformando. Y agrega un elemento más, una tacita de azúcar. A la paciencia, ¿qué cosa? Piedad. La idea de la piedad tiene que ver con religión. Sin embargo, no nos habla de un tipo de religiosidad como doña Carlota, la que cantaba ya Ricardo Arjona, ¿verdad? Que dice que doña Carlota hablaba de amor al prójimo y le ponchó 100 pelotas. Dice una canción. No es ese tipo de religiosidad. No es ese tipo de religiosidad de una vecina de nosotros que todos los días a las 7 de la mañana se iba a su culto, a su templo, a su misa, y que regresaba por las tardes y platicaba con nosotros y nos decía: si tiene muchos problemas porque aquí hay gatos, dígame, yo tengo ahí un veneno bien bueno y se lo ponemos. No, no es ese tipo de religiosidad. La religiosidad de la que nos habla es con la palabra Eusebia o Eusebia. ¿Alguien aquí se llama Eusebia? ¿Nadie? Bueno, la palabra Eusebia o Eusebia significa piedad como una religión. La palabra religión significa religar, volver a ligar, volver a unir. Algo que estaba unido y se rompió y que se vuelve a ¿qué? A unir. Nuestra relación con Dios estaba unida en el huerto del Edén, pero hubo una caída, un fracaso, un pecado, y entonces se partió, y aquello que estaba unido se separó. Y Dios en Jesucristo volvió a religar al hombre con Dios. Esta es la clase de religión de la cual habla esta palabra y que necesitamos nosotros, una comunión con Dios y con los hombres. El apóstol Juan nos dice en sus cartas que no podemos decir que amamos a Dios si no amamos ¿a quién? A nuestro hermano. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves si a tu hermano aunque ves no te puedes llevar bien con él? Fortalezcamos nuestra comunión con los hombres. Fomentemos la relación en la familia de la fe. Es triste ver congregaciones peleadas con sus jóvenes. Congregaciones que están viendo a ver nada más qué están haciendo los jóvenes para criticarlos. Y no nomás están, nomás estar viendo a ver qué hacen. Y si algo hacen bien, hasta les tiran toda manera. Yo recuerdo una vez que estábamos como jóvenes, pues veníamos acá muy contentos y todo, y estábamos trabajando fuerte y arduamente en la iglesia para el Señor, y entonces una hermana voltea y le dice a otra: ¿y ahora estos qué traen? Así como que andan muy serviciales, como que andan muy trabajadores, pues ¿qué traen? Y dijo otra hermana: déjalos, vienen del Conajeva, al rato se les pasa. O sea, en vez de decir: no hombre, es que están bien prendidos del Señor, y están amando al Señor, y qué bueno que tengamos jóvenes como esos de la iglesia, déjalos, al rato se les pasa. Como para orar y decirle: Señor, úngela, Señor, bendícela, Señor, guárdala, Señor. Es triste ver congregaciones en verdad que están viendo nada más qué hacen los jóvenes o qué dejan de hacer para criticarlos. Y en ocasiones es probable que sea por frustraciones de esos mismos hermanos adultos por no haber vivido una vida en su juventud de la manera como Dios mandaba. También es triste ver a jóvenes luchando en contra de sus congregaciones, luchando en contra de la autoridad pastoral,
luchando en contra de la autoridad de liderazgo, luchando en contra de la autoridad de sus líderes juveniles. Es triste ver congregaciones peleando. Hermano mío, yo le comento lo siguiente: si no se peinan como a usted le gusta, no se preocupe. Tampoco le gustaban a sus papás cómo se peinaba usted. Créame, Dios está más interesado en su corazón que en su peinado. Fomentemos la comunión con Dios, fomentando la comunión unos con otros. Añadamos azúcar a nuestra receta. Fomentemos la comunión con Dios y los hombres como evidencia de transformación a la imagen de Jesús. Bata todos los ingredientes con delicadeza. A la piedad, ¿qué cosa? Afecto fraternal. El afecto nos habla de la bondad y el cuidado que debemos tener los unos para con los otros. Nadie mejor que Pedro, quien tenía una familia completa, para saber esto. Él mismo nos habla en la carta anterior, en primera de Pedro, del cuidado que debe haber en el hogar. Y el trato a la mujer como ¿qué? Como vaso más frágil. Nosotros tenemos que, hermano mío, añadir a la piedad afecto fraternal. Rompamos con esquemas del pasado, hermano mío. Rompamos con esquemas del pasado. Mire, todo lo que hacemos, la forma en la que nos hablamos entre nosotros, la forma en la que pedimos las cosas, la forma en la que contestamos el teléfono, los apodos que ponemos, las reacciones que tenemos, todo es parte de una enseñanza, aprendizaje en la iglesia del Señor, en la familia o en cualquier lugar. Mi hija es una esponjita. Mi hija Valentina es una esponjita. Y si yo digo una palabra nueva, cual sea, por ejemplo, un día dije, no hombre, eso está bien chidondongo. Chido, o sea, de chido, ¿verdad? Pero así como que más chidondongo, ¿verdad? Inmediatamente ella la repitió. Perdón, disculpe, yo sé que no debo decir chido porque se oye gacho, pero, ay, disculpen, ¿verdad? Y entonces inmediatamente Valentina, ¡zas!, la repitió, chidondongo. O sea, es una mnemotecnia ella si yo digo algo, y mi esposa siempre me dice, aguas, inmediatamente ella lo repite. Y si yo hago algo, sobre todo ella como mi hija, ella inmediatamente lo hace. Víctor Eliezer le dijo, Claudia, párate aquí a saludar a los hermanos. No, sí, él es más de esa. Valentina ni le hubieran tenido que decir, hubiera sido la primera en estarlo saludando a todos los hermanos aquí, porque ella es así, es muy abierta, muy espontánea. Los niños son esponjas, hermanos, y nuestros jóvenes también. Y lo que como adultos estemos nosotros haciendo, ellos lo van a seguir repitiendo. Rompamos con esquemas del pasado, el machismo, el feminismo, dichos y refranes antiguos, formas de ser y hablar que seguimos repitiendo como un patrón. Debemos dejarlos a un lado y empezar a reinventarnos una nueva y mejor calidad de vida por medio del afecto fraternal. Hay muchas formas de decir te amo, intentémoslas todas, hermanos míos. Recuerdo que mi pastor fue muy duro conmigo, y hoy entiendo que era su forma de decirme te amo. Recuerdo en una ocasión que teníamos la cantata navideña. No había faltado yo a ningún ensayo del coro, de verdad se los digo. No había faltado a ningún ensayo del coro. Me sabía la cantata completa. Pero había hermanos que sí habían faltado, y por tal motivo el pastor puso el 25 en la mañana un ensayo extra, porque todavía hacía falta algunas cosas. Pero como jóvenes habíamos nosotros organizado un partido de fútbol contra otra iglesia, con la que ya teníamos ahí el pique, ¿verdad? Sano, ¿verdad? Contra otra iglesia, el 25 por la mañana. Y los que me conocen, ¿verdad? Saben pues que sí, me gusta el fútbol. Y yo dije, pues yo me lo sé, yo no he faltado a ningún ensayo. Entonces yo dije, pues me voy a ir al partido de fútbol, era el goleador del equipo, ni modo que faltara, ¿verdad? Así es que me fui, y de regreso, cuando llego en la noche, todos los hermanos se me quedaban viendo con una actitud así de fuchi, ¿verdad? Preferiste irte a un partido de fútbol que a venir, pues a ver si cantas. Y me empezaron a decir, ¿sabe quiénes eran los que más me criticaban? Los que más habían faltado durante todos los meses que tuvimos ensayos, eran los que más me criticaron. Y recuerdo que mi pastor llegó y me dijo, ¿qué pasó, profesor? Habíamos quedado que el que no
viniera ese domingo en la mañana, al ensayo en la mañana no cantaba. Que los hermanos decidan si cantas o no. Había ido todos los ensayos. Y recuerdo que un hermano, el hermano Julián de Luna, ¿lo conocen? Julián de Luna, algunos hermanos de aquí, fue presidente de la Unión de Varones. Yo ya estaba así con mis lágrimas, y él llegó y me abrazó. Dijo, vente Víctor, tú vas a cantar, porque si yo no te tengo a ti a un lado, yo no me entono. Vamos a cantar. Y me abrazó. Todavía lo recuerdo esa imagen con lágrimas, y yo pasé a cantar. Y le doy gloria a Dios por las palabras del hermano Julián. Su manera de decirme te amo fue esa. Pero la de los otros, los legalistotas, que no habían ido a los ensayos y que no se sabían bien la cantata, pero sí, eso sí, el 25 ahí estaban en la mañana, muy puestos, criticando y hablando. Tal vez tiene usted razón, sí, debe haber ido, a lo mejor no me debía haber ido al partido de fútbol. Pero hay formas de decir las cosas y de hacer las cosas en la iglesia de Jesucristo. Seamos transformados a la imagen de Jesús por medio del afecto fraternal. Y todo esto se cocina en el horno del amor. Y al afecto fraternal, amor. Se dice que el ingrediente secreto de toda receta es el amor, con el que se hacen las cosas. De igual manera, Pedro concluye su fórmula o receta con el ingrediente perfecto, el amor. Se puede servir la sopa más exquisita y refinada, pero si la avienta en el plato, ¿qué pasa? Pues como que no le vas a ver, ¿verdad? Oye, ¿por qué me avientas si estás aventando el plato? O se puede servir un plato de frijolitos con crema y quesito así fresco de allá de Tamaulipas, de la Huasteca, con suavidad y amor. Y eso le vas a ver a gloria. Y son cocinados con epazote y un poquito de manteca, más ricos. Se puede llevar a la esposa a un lugar sin tener que refunfuñar. Pues ya, tú escoge, ya. Entonces ya, escoge. Si de todas maneras la va a llevar, pues llévela de la mejor manera, ¿no es cierto? ¿A dónde quieres ir, mi reina? Se puede exhortar, regañar y hasta disciplinar a los hijos de una manera correcta. Hijo, ni modo, te toca, la regaste, te toca. ¿Cuántos, papá? ¿1, 2 o 3? 1. Vientos. Sí, así dice el güerillo. Se puede disciplinar a los hijos, aún incluso de una manera correcta. El afecto fraternal se le añade la pieza importante del amor. Desafío a disfrutar el pastel del éxito, porque si todas estas cosas están en vosotros, dice la Escritura, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, ¿cómo nos quejamos los padres de los ninis, verdad? Pastores, que mi hijo no hace nada, se la pasa en la casa, no hace nada, se la pasa metido en su celular, no sé ni para qué se lo compré, tiene la tablet, está con la tablet, la computadora, la tele y el celular, ya no sé qué hacer con él, etcétera, etcétera. Quiero decirle algo, mi madre también dijo eso en alguna ocasión. Y me llevó el hermano Antonio Barrios. Si alguien conoce al hermano Antonio Barrios, es parece centro de fútbol americano de este tamaño. Yo digo que me tuvo que llevar uno grandote, ¿verdad? Porque yo estaba grandote. Y el pastor Antonio Barrios, un hermano al que aprecio y quiero mucho en el Señor, pastor actualmente de la PIB de Aldama, Tamaulipas, habló conmigo y me dijo, ¿qué pasa, Víctor? Y recuerdo sus palabras. Si quieres llegar a tener una vida extraordinaria, tienes que comenzar por hacer cosas extraordinarias. Jóvenes, ¿quieren tener una vida extraordinaria? Empiecen a hacer cosas extraordinarias, porque solo Dios tiene la oportunidad para ustedes para servirles. Se inicia con fe y se termina con amor. Mi tía Violeta es famosa por hacer pasteles de chocolate. Con esto termino. Mi tía Violeta es famosa por hacer pasteles de chocolate. Cuando yo era pequeño, cuando yo tenía una fiesta de cumpleaños, siempre pedía que mi tía Violeta me hiciera su pastel de chocolate. Hoy en día no puedo comer chocolate porque me dan migrañas, y el chocolate es uno de las comidas que detonan las migrañas. Pero una vez al año nos reunimos toda la familia de los Basaldúas, y esa vez, una vez al año, mi tía Violeta lleva su famoso pastel de chocolate. Todavía no comemos, y cuando mi tía Violeta pone su pastel de chocolate,
hay largas filas ya que están esperando el pastel. Si no se apura uno, no alcanza pastel. Yo como pastel aunque me duele la cabeza el otro día, porque en verdad es delicioso. Algunos de los que no se forman rápido tienen que esperar un año completo para poder recibir su rebanada de pastel. No te quedes sin tu rebanada de pastel. Seamos hijos de Dios que cocinen su propio pastel. Seamos familias de las que hacen su propio pastel en casa. Sean jóvenes de los que realicen su propio pastel y de los que puedan compartir con el mundo el pastel de su vida que Dios quiere también entregar a los demás. Y disfrutemos las grandes virtudes de ser una iglesia de éxito en el Señor. Y que podamos nosotros, hermanos, a través de esta receta, comprender lo que Dios tiene para nuestra vida. Terminemos con la palabra de Dios. Leamos todos juntos este pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 8, todos juntos. Lo repetimos fuerte. Dice: vosotros también, todos, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos las gracias en esta hora, porque tú nos bendices, Señor, porque tú estás con nosotros, Padre Santo, y tú nos das la oportunidad hoy, Señor, de consagrarnos. Estamos convencidos, Señor, de tu poder en nuestras vidas. Queremos darte las gracias, Señor, por lo que has hecho el día de hoy. Sigan orando y tal vez haya alguien en esta hora, con los ojos cerrados, por favor. Tal vez haya alguien en esta hora que aún no ha conocido a Jesucristo en fe como el Señor y Salvador de su vida. Y tú tal vez has querido un cambio en tu vida radical desde hace mucho tiempo. Y tal vez has venido hoy aquí con en búsqueda de una esperanza. El Señor quiere darte esa esperanza a través de Jesucristo, a través de Cristo Jesús. La única forma de comenzar una vida de transformación a la imagen de Jesús es con fe, en Él como tu Salvador. ¿Habrá alguien en esta hora que decida creer en Jesucristo como el Hijo de Dios y como su Salvador personal? Te invito a que levantes tu mano ahí un momento en tu lugar. Quiero orar por ti. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más en esta hora? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Pueden bajar su mano. Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano. ¿Habrá alguien más? Gloria a Dios. Y un segundo desafío y reto para nosotros en esta hora. ¿Queremos ser conformados a la imagen de Jesucristo? Aquí está una receta que el apóstol Pedro nos da. Cumplámosla a cabalidad. Y si tú en tu corazón, hermano, que ya conoces a Jesús y que ya tienes el recipiente de la fe en donde poner todos los ingredientes, comprométete con el Señor en esta hora para cocinar tu propio pastel de la vida y así compartirlo con el mundo entero, porque Dios quiere que llevemos su mensaje. Gracias, Señor, en esta hora te damos por la bendición de tener nuevos hermanos hoy en día. Gracias por aquellos que hoy han entregado su vida a ti. Sin lugar a dudas que hoy, Señor, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pero también hay gozo, Señor, delante de tu presencia por aquellos que estamos hoy aquí y que te decimos, Señor, que queremos comprometernos contigo, entregarte nuestra vida y llenar ese perol, Señor bendito, de todos y cada uno de los ingredientes que hagan crecer nuestra vida, transformándola en la imagen de tu Hijo Cristo Jesús. En tu nombre oramos. Amén.